Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con los profesores de Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado y Canal 9 Bio Bio Televisión, conversando de temas de interés. La idea es generar diálogo, generar cultura, conversar. Y en este momento tenemos a dos muy buenas invitadas. Se trata de la Seremi de Ciencia, Innovación, Tecnología de la Macrozona Sur, Paulina Assmann, que ella es de profesión astrofísica, y además tenemos a la profesora Amaya Alves. Ella es abogada, es investigadora del CRIAM de la Universidad Católica de Concepción. Y lo primero que quisiera preguntarle a ustedes, ¿cómo llegaron a la astrofísica y cómo llegaron al derecho, y después cómo se introdujeron en estos temas de investigación que son tan fascinantes y tan complejos al mismo tiempo? Podemos empezar con la Seremi, si quieren. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por la invitación, Monseñor, a este espacio. Hola, Maya. Y bueno, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo estamos aquí? En mi caso, desde muy pequeña, siempre estuve era del cómo, del preguntarme cómo funcionaban las cosas. Los aparatos electrónicos en mi casa pasaban sustos, porque los desarmaba, porque por ejemplo no entendía cómo en una radio salía una voz, o sea, cómo es que viajaba, que no había nadie dentro de la radio. Y eso de muy pequeña. Y luego, ¿sabes qué? El ecosistema, por así decirlo, hace más de 20 años partió el programa Explora CONICET, que ahora, de hecho, esta semana están celebrando el Festival de la Ciencia en todo el país, y ellos organizaron el primer congreso científico regional del Biobío. Pero yo no sabía nada de esto, pero un profe de física, porque yo estaba investigando sobre la bomba atómica, y un profe de física me dice: tú eres bien preguntona, ¿te has hecho una pregunta de algo que realmente no tengas cómo saber la respuesta? Y yo le dije, bueno, siempre hago preguntas que no tienen respuesta, pero me dijo, piensa en un tema, era un día viernes, y el lunes me dices. Y en ese tiempo se estaba hablando mucho del virus Anta, que había una gente en Villuco, un leñador que se había contagiado y no tenía ni idea de qué es lo que pasaba con el virus Anta. La cosa es que le dije a mi profesor, ¿sabe qué me gustaría saber sobre el virus Anta? Y ahí, ¿sabes qué? Él mandó no sé qué al programa Explora sobre investigación del virus Anta, y salió seleccionado como para el Congreso, pero para exponer. Pero el punto es que yo no tenía realmente todavía la respuesta. Entonces me dijo, vas a participar en este congreso. Y ahí me dijo, anda al hospital Higueras, porque yo estudié en el Liceo La Asunción, en Talcahuano. Y anda al hospital, que ahí está mi esposa, y es la bibliotecaria, y hay internet. Entonces comienzo a investigar sobre el virus Anta. Y me puse a investigar, encontré mucha información. Imagínese estar en octavo básico y entrar a internet cuando todavía en ese tiempo, estamos hablando hace hartos años, no había internet en las casas. Entonces poder tener esa herramienta y después presentarlo en un congreso. Aparte de ahí trabajé con la Seremi de Salud, que me pasaron las fichas clínicas, entonces me sentía toda una detective y entendiendo de qué es lo que era el virus Anta. Y lo pude presentar en este primer congreso regional Explora Biobío. Y de ahí fue ahí como comencé el mundo de la ciencia, porque en la Universidad de Concepción me invitaron a las Olimpiadas de Física, que me fue muy bien. Luego ahí pasé a la regional, el nacional, programa científico por un mes, programa de distintas índoles en ciencia. Y puedo decir que en primero medio yo sabía que iba a estudiar física. O sea, yo ya lo había decidido. Y de ahí como que comencé a participar en estas actividades y a la astrofísica. O sea, de hecho, en tercero medio postulé a un proyecto de astronomía para poder determinar el periodo de rotación de un asteroide. Y el previo era irse a observar a un observatorio en el norte de Chile.
y en el cual fui seleccionada, fui a hacer el proyecto, así tal cual como un astrónomo, y creo que esa fue la única vez que estuve en un observatorio observando, porque después me dediqué a la astrofísica teórica, y Muy así bien. comenzó. Entonces, de hecho, creo que puede ser que mi carrera fue el resultado de todas las políticas públicas que se han hecho para la inserción de la ciencia en la sociedad. Interesante, ¿ah? Interesante. Exactamente. Eso por lo menos demuestra que las políticas públicas tienen impacto. Y usted, profesora Alves, ¿cómo llegó al derecho? Y bueno, muchas gracias también por la invitación, don Fernando. Es un gusto estar acá, conversar, dialogar. Es interesante el tema también, ¿no? Las mujeres en la ciencia. Tenemos que decir, y es bonito lo que comenta la Seremi Asman, en el sentido que el Estado puso a disposición políticas para fomentar la ciencia y que seguramente parte de esas políticas tienen que haber tenido una perspectiva de género. O sea, era importante y es importante a veces revertir la percepción de que las mujeres y los hombres no siempre han tenido las mismas oportunidades para llegar a esos lugares. Así que en parte a mí eso me interesó del derecho. El derecho me interesa como una herramienta cultural. Estudié la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Concepción. Yo trabajo en la Universidad de Concepción. El CRIAM es un centro de investigación de la universidad, pero también me considero hoy día una científica de la ciencia jurídica, porque hice un doctorado en Derecho en Canadá, viví 5 años allí, y en el fondo aprendí cómo era posible que algo que había estudiado para ejercerlo como abogada, en el fondo profesionalmente, podía tener una perspectiva científica en que uno crea conocimiento. Y es importante trabajar en estos ámbitos porque de alguna manera lo que estudiamos en la universidad, en la investigación que hacemos en centros como el CRIAM, finalmente se transforman después en leyes, en políticas públicas, en nuevas normas jurídicas. Así que yo creo un poco el interés por lo público, pero yo también tengo una beta importante como de demandar justicia. A mí me parece que hay cosas que tenemos todavía que cambiar y entonces por eso yo creo que me dedico a estudiarla. Bueno, ese tema me parece tremendamente interesante. Yo quisiera que ustedes contaran, porque ustedes son mujeres que les ha ido bien, en el sentido que están haciendo un aporte importante, tienen un futuro. ¿Cuáles son las vallas que ustedes como mujeres han encontrado en el campo de acción a cada una y yendo en el plano más amplio? ¿Cuáles serían las políticas públicas que habría que incrementar de tal forma de que las próximas generaciones no sientan lo que ustedes en algún minuto han vivido? Bueno, a ver, parto yo. Esto ha sido, yo debo decir que soy una afortunada porque he tenido la suerte de poder hacer lo que a mí me gusta. O sea, cuando yo pienso en trabajo, estudio, para mí es estar todo el día haciendo algo que a mí me gusta, incluso no hay diferencia, si amo a mi familia y hago lo que hago. Entonces, tener la oportunidad de poder vivir así la vida, lo encuentro, ha sido fantástico y ha sido un camino en el cual, por ejemplo, me he encontrado en el pregrado, estudié física. Éramos, ¿sabes qué? Mi generación, de las que terminamos, fuimos 2 mujeres. No salió ese año, no salió ningún hombre. Fuimos 2 únicas mujeres, la Fabi Arévalo, que está en la frontera, la Universidad de la Frontera es cosmóloga, y yo. Y durante este camino, por ejemplo, yo me fui muy en el área de la física teórica y me pasaba que en muchos de los congresos, ahí había muchos hombres. O sea, de hecho, por ejemplo, en el cumpleaños número 60, el Claudio Bunster, estaba Stephen Hawking y estaba un montón de premios Nobel que hay ahora. Y de hecho, el profesor Hawking me dice, o sea, de toda de la dificultad que él tenía para hablar, él se acerca y le dice a su asistente en un paseo que me llame, porque él estaba muy interesado de por qué yo había estudiado física. Porque en realidad era raro estar ahí, porque eran puros hombres. No había, estaba otra mujer, me acuerdo, que era una italiana y yo. Ay, la Olivera, éramos 3. Y yo era jovencita. Entonces era como, era un terreno muy masculino. Y quizás el desafío era entender el lenguaje de los hombres. Tenía muchos compañeros hombres. Cuando ya me fui al área ya más especializada, eran muchos hombres. Y
Lo que a mí quizás me costaba un poco era el lenguaje que tenían ellos, el cómo se referían a las mujeres, de repente, esa mina. Quizás esas cosas para mí eran más difíciles, pero dentro del desarrollo no fue tan complicado. No fue tan complicado. Siempre tuve la oportunidad de hacer pasantías, tuve oportunidad que me gané becas, viajé mucho. Entonces, en ese sentido, era como más que nada el que éramos muy pocas. O sea, sí, éramos muy pocas. Perfecto. Pero O sea, aún así, es como parte de la vida. O sea, quizás todos los desafíos los baches que uno encuentra en el camino era tanto lo que me gustaba esto, que seguí adelante. muy bien. Ya. ¿Y cómo lo ve usted en el fondo y sobre todo qué dificultades ha experimentado? Porque claramente han habido y siguen habiendo discriminaciones, o sea, eso yo lo percibo en muchos ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito social. Incluso mi hermana una vez contó en una entrevista que los profesores le decían, oye, usted váyase para la casa, tiene que casarse, ¿cómo va a ser médico? Y ese tipo de cosas que desalientan. ¿Usted cómo ha vivido esto? Sí, yo creo que tiene toda la razón y me alegra que ese sea su diagnóstico, monseñor, porque, ¿sabe? A veces uno echa un poquito en falta una empatía hacia el otro, en el sentido de ponerse en el lugar del otro. Y en general, las discriminaciones de la sociedad afectan más a las mujeres. Y por eso hablamos de una perspectiva de género que implica tratar de igualar las condiciones para todos quienes vivimos en la sociedad. Y en general, en el fondo, los hombres en general han tenido situaciones de privilegio, entonces que usted tenga esa mirada significa que usted está mirando empáticamente al resto. Ahora, yo le podría contar que a mí me parece que, al menos en la profesión de los abogados, sí hay diferencias que, digamos, no son deseables. A ver. Sí, pero quería específicamente señalar que me parece que el mayor desafío es en asumir las labores de cuidado. Yo creo que la gran dificultad para que las mujeres nos incorporemos plenamente al mundo del trabajo en aquello que amamos hacer, yo también amo mi profesión, tanto de académica como de abogada, pero el punto es que la distribución social de las labores de cuidado es asimétrica. Por tanto, yo tengo la fortuna de tener 3 hijos, pero son 3 hijos que demandan muchísimo trabajo. Y socialmente está construido un paradigma en el que se supone que la que tiene que ocuparse de esos 3 niños en la inmensa cantidad del tiempo soy yo. Y entonces compatibilizar, por ejemplo, mis estudios de doctorado con 3 niños pequeños, la verdad es que pensé en un minuto que me iba a volver loca. Cuando terminé el doctorado pensé tatuarme en la frente que cómo se me había ocurrido hacer eso, porque era lo más difícil que había hecho, por un lado, profesionalmente, pero acompañado de una carga en la casa tremenda. Entonces yo creo, la invitación es a dejar de pensar que las mujeres tenemos que llevar las labores de la casa solas. O hay una campaña muy interesante ahora en Argentina que dice yo te ayudo. Y en el fondo no es yo te ayudo, porque que me digan yo te ayudo significa que siguen pensando que la labor es mía. Yo creo que uno tiene que compartir por la mitad todas las cargas en el fondo de las labores de cuidado, el cuidado de los hijos, las tareas del colegio, la cocina, el planchado, y esta pandemia ha hecho que eso se exacerbe aún más, porque estamos en la casa. Entonces, si todo el mundo piensa que a mí me toca llevar todo lo de la casa, va a pasar lo que acaba de pasar 5 minutos que entra mi hija como Pedro por su casa en el escritorio a pedirme algo y no entiende que estoy en el fondo en algo académico y que, o sea, yo creo que es más bien una mentalidad y a lo mejor nos va a tomar todavía una generación asumirlo, pero que ya lo estemos hablando es un paso. Ahora, ¿cómo se construye eso en la casa? ¿Usted piensa que en el colegio también se vive algo similar? Bueno, yo por lo menos estudié en colegio mixto, somos 5 hermanos, 3 hombres y 2 mujeres y convivimos mucho. Estoy muy acostumbrado, digamos, a vivir, digamos, en medio de mujeres, compañeras de curso, mucho más inteligentes que nosotros por lejos, pero ¿dónde se construye eso? En la casa, en los colegios, en la cultura.
Yo creo que en todos lados, don Fernando. O sea, Ya. es una construcción social, pero que abarca todos los ámbitos. Por ejemplo, cosas como los hombres pueden cocinar igual de bien que las mujeres, igual de bien. Y pueden limpiar igual de bien la cocina, el baño, el dormitorio. Entonces, ¿de dónde salió que esas son labores de la mujer? Y lo que yo les digo a mis amigos, mire, y si no sabe cocinar, nada que Conia Churra no le pueda explicar en un video de YouTube. O sea, le va a quedar exquisito. Vaya, véalo y siga la receta. Porque en el fondo, pensarlo de otra manera, de verdad que es es un prejuicio, es algo que no corresponde. Y lo mismo en la ciencia. Yo le quería preguntar a Paulina si alguna vez no le pasó eh, encontrarse con ese prejuicio de que las mujeres no son tan buenas en ciencia, que a lo mejor explica por qué hay tan poquitas. ¿Sabes qué? Yo quería agregar algo, mire, yo les conté que es como uno no se da cuenta de los problemas o de las brechas que existen. O sea, eso me pasó a mí hasta que, por ejemplo, ahora mi ministerio está lanzando una agenda de género. Una agenda de género, ¿por qué? Porque hay pocas niñas que entran a estudiar ciencia. Que las niñas, cuando ya están en la primera infancia, le empiezan a decir, no, tú no eres buena en matemáticas, tú, o sea, como que de alguna manera culturalmente en la primera infancia se hace la diferencia en que las mujeres son para las muñecas y los legos son para los niños. Y después sigue avanzando en la adolescencia y a quien decide, por ejemplo, estudiar una carrera STEM en ciencia, el, ya en la universidad es como el 20% entra a estudiar una carrera STEM, el resto es en carrera de salud, humanidades, siempre hay hartas mujeres. Y en esta, después cuando tú terminas, en mi caso, por ejemplo, yo terminé el doctorado y no tenía hijos. O sea, yo hice toda mi carrera, postdoctorado, y cuando ya alcancé a lograr, tuve hijos. Pero a medida que uno va avanzando, el, el, en uno tiene un postdoctorado, ya las mujeres ganan más o menos iguales, pero los fondos, sí, ya que son los proyectos regulares para la investigación, ahí disminuye un poco. ¿Por qué? Porque a esa ellas empiezan a ser mamás. Y después cuando empiezan dentro de la jerarquía en las universidades, los profesores asistentes, para poder subir, el número de profesoras titulares disminuye dramáticamente. Y después si pensamos en direcciones de centros de investigación, es casi un 1%, o sea, casi no hay mujeres. Entonces, ¿por qué? Porque el mundo de la ciencia es muy competitivo, o sea, cuando está la mujer fértil para poderse formar familia y decide esto, ¿cuál es el primer comentario? Se van a morir lo que me dijeron a mí cuando estuve embarazada de mi primer hijo, después de que hice el doctorado, era mi tercer postdoctorado, y yo estaba postulando para ser profesora. Entonces me dicen, así feamente, cagaste, truncaste tu carrera, ya no vas a poder hacer más porque estaba embarazada. Si ustedes ven los departamentos de astronomía, la cantidad de mujeres es poquísima, siendo que hay, pero porque ya no vas a publicar más papers como lo debías publicar, no vas a, entonces estás frita, porque los procesos naturales no son aceptados, pero uno de repente normaliza, o sea, es que no se da cuenta hasta que de repente te muestran, y por eso es tan importante la educación y hablar de estos temas, porque a veces uno los invisibiliza y piensa, claro, en realidad no soy tan bacán, no sé, empieza como, hay distintas alternativas, y de hecho, por eso nace esta agenda de género. Perdón, yo le diría algo, Paulina, pero esa respuesta es inaceptable. O sea, nadie te puede decir eso, nadie te puede decir que un hijo es un obstáculo para una carrera. Y por lo demás yo le diría, el hijo tiene otro progenitor que va a asumir el 50%. Imagínate que cada vez que nace un niño se truncara la carrera de la sociedad. O sea, no habríamos subsistido como humanidad. ¿Te das cuenta que esa realmente es una construcción social? Una construcción, o sea, por ejemplo, en la ciencia, la astronomía se viaja mucho. O sea, por ejemplo, antes siempre pasaba un tiempo en Alemania, en el Max Planck, después media China. Entonces ya uno tiene hijos, ya no puede salir tanto así. Entonces, poco menos que ahí ya no vas a poder viajar. Oye, bueno, está muy interesante la conversación, vamos a ir a una pausa, pero les voy a dejar una tarea. A ver. Yo lo que estaba pensando, escuchándola a ustedes, que son personas que tienen doctorado, postdoctorado, que representan una minoría en el país, yo pensaba, si ustedes han tenido estas situaciones que son inaceptables, por cierto, ¿cómo será en aquellas personas que tienen menos posibilidades
porque han tenido menos educación, menos contacto con las personas. Ahí nos encontramos con un drama muy, muy complejo y eso lo vamos a abordar en la segunda parte del programa. Vamos a una pausa. Estamos con la Seremi Paulina Assmann y con la profesora Amaya Alves, la verdad conversando de muchos temas, y ha surgido uno muy interesante que es las discriminaciones que sufren las mujeres en nuestra sociedad. Hacemos una pausa y volvemos. Aquí estamos nuevamente en Diálogo. Escríbanos a @pediálogo, porque todos estos temas surgen de los comentarios que ustedes nos van haciendo. Yo quisiera sacarla un poco de su realidad, que es una realidad de alto nivel intelectual, sin lugar a duda, de lo cual evidentemente uno se alegra y siente también un cierto orgullo. ¿Cuál es la relación que hay entre machismo, discriminación y pobreza? Porque yo tengo la impresión que las mujeres en los sectores más humildes de la población, en los sectores donde todo es mucho más difícil, la mujer es mucho más discriminada, se le hace todo más complejo. ¿Cómo ven eso? ¿Qué diálogo hay desde el punto de vista de la ciencia, el punto de vista del derecho en relación a aquello? Ahora, ni hablar en otros países, ni hablar en otros países donde claramente las discriminaciones son inaceptables. ¿Han pensado un poco al respecto? Yo creo, monseñor, que el rol de la educación acá es fundamental. Y creo que incluso uno que ha vivido ese machismo, yo me di cuenta porque comenzaron a hablar de esto. Entonces, en esos lugares más vulnerables, el problema de la educación, o sea, imagínense que una persona educada le pasan esto, ¿cómo es en estos otros sectores vulnerables? Y creo que es importante nuestra misión como mujeres que hemos estudiado, que tenemos estos puestos, tenemos que el deber de llevar esa educación, llevar ese mensaje a estos sectores más vulnerables, porque es la única forma que vamos a poder concientizar de los derechos, de los deberes y de las oportunidades que pueden tener las niñas y niños y las mujeres en distintos sectores. Y yo creo que eso es fundamental, porque hay algo cultural, pero la cultura la podemos romper con la educación. Y de ahí yo creo que vamos a hacer un cambio. Ahora estamos trabajando, yo creo que en la Maya también estamos trabajando para que en el futuro, incluso en los sectores vulnerables, llegue esta educación y puedan darse cuenta que hay algo más allá, que hay algo más que ese entorno. Y creo que la educación es clave. Sí. Es clave, y nosotros, el compromiso de también llevar esa educación. Bueno, con respecto al machismo, que es en el fondo esta estructura social en que no se valora de igual manera a todos quienes habitamos en ella, y entonces se valora o se sobrevalora el rol que tienen los hombres, o se les reserva unas tareas privilegiadas a los hombres. En el fondo yo creo que la respuesta en la perspectiva de género, que justamente con alegría escuché que Paulina decía que están llevando a cabo una política pública para hacerse cargo de las brechas de género en materia de ciencia, ¿no es cierto? Entonces la gente a veces lo malentiende, pero la perspectiva de género significa que se intenta lograr equiparar la condición de todos quienes habitan en la sociedad. Y entonces se observan dónde están en esas inequidades, dónde se producen esas diferencias asimétricas. Porque cuando hablamos de discriminación, la discriminación en el fondo es un trato diferenciado. Y no toda discriminación es inaceptable. A veces es necesario diferenciar para hacer un trato justo, ¿no? Entonces lo que tenemos que desterrar son las discriminaciones arbitrarias, aquellas que no tienen fundamento alguno. Si uno le dice a una niña, tú no vas a estudiar ciencia porque las mujeres no tienen habilidades para la ciencia, lo que hay detrás de eso es simplemente un prejuicio, un antejuicio carente de fundamento. Esa es una discriminación arbitraria.
pero incluso a veces es necesario hacer discriminaciones positivas, que también se denominan acciones afirmativas. Entonces, lo que se han hecho en algunos lugares es, por ejemplo, asegurar una cuota para mujeres en un determinado ámbito. Y esto generalmente, las acciones afirmativas o discriminaciones positivas son temporales, porque lo que buscan es hacer en el fondo el cambio social necesario. Por ejemplo, en algunas regiones de Brasil, durante un tiempo se obligó a que una cantidad de los estudiantes universitarios fuera de raza negra, o sea, que fueran en el fondo personas de color. ¿Por qué? Porque había demasiada baja matrícula de personas de color en una sociedad que es mayoritariamente negra. O sea, claramente se pensaba que la universidad solo era para los blancos, solo estaba privilegiada para algunos. Y al forzar la matrícula, lo que se logra después de un par de generaciones, quizás es un cambio también de la estructura. Entonces a veces las discriminaciones pueden ser necesarias y entonces se ponen, como se puso, por ejemplo, cuota de género en el Congreso Nacional, porque las mujeres estaban subrepresentadas. Y en términos de pobreza, lo que ocurre es que ahí se produce la interseccionalidad. Y eso significa que las afectaciones de las mujeres son por ser mujeres, pero también por ser pobres. Y podríamos agregar ahí quizás otro análisis de las mujeres pobres indígenas. Y entonces generalmente la afectación es mucho más profunda porque tiene distintos orígenes. El resultado es el mismo, que es un trato inadecuado, discriminatorio de forma arbitraria, pero a veces la pobreza ayuda a crear ese resultado indeseado. Sí. Pero la Paulina, curiosidad, por favor. la curiosidad, bueno, entiendo, completamente de acuerdo con lo que dice Amaya, pero yo creo que los niños, que son la clave en esto y para lo que estamos preparando el futuro, la curiosidad es un motor que lo tienen por naturaleza, siendo pobres, ricos, de la clase social, de lo que tú quieras, cualquier clasificación que uno tenga, la curiosidad es el motor de todo. Entonces, para lo que yo creo que el mantener eso, o sea, que nosotros nos preocupemos de mantener y que eso no se pierda, lo que sea, el aportar a su pensamiento crítico desde pequeño y educar. Por eso yo creo que la educación aquí es fundamental, porque educación de lo que puedes ser, de lo que debes, o sea, de lo que no, hablar de género, hablar de educación sexual, hablar de educación de todos los ámbitos, incluso de ciencia, incluso el que quiera jugar fútbol y quieres serlo, que lo haga, pero que lo haga porque le gusta. Yo creo que hay que dar la oportunidad y creo que en eso tenemos que trabajar en generar las condiciones para que ningún niño o ninguna persona, de acuerdo a porque nació pobre, tiene que seguir siendo pobre, sino tenga la oportunidad de seguir avanzando. Yo creo que esa es la clave. Oye, yo te quiero hacer una pregunta que a mí me parece que es relevante. Sé que hay estudios en gendarmería, estudios que plantean que es muy raro que un hombre que está en la cárcel esté solo y sea abandonado por, por, la, por la esposa, etcétera, la novia, es muy difícil. Sin embargo, las mujeres que están en la cárcel son mucho más abandonadas, pero la diferencia es abismal, ¿no? Lo cual evidentemente que habla muy bien de las mujeres, digamos, que van a visitar al preso, y habla muy mal de los hombres que abandonan a la mujer que está presa. ¿Qué lectura hacen ustedes? Además ¿qué lectura hacen ustedes a primera vista de estos estudios que están a la vista? ¿Por qué creen ustedes que el hombre es más abandonador, por así decirlo, que la mujer? Y de hecho, en la práctica, en la vida diaria, son muchos más los hombres que abandonan a las mujeres, lamentablemente, que al revés. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen antropológica, cultural, sociológica de este fenómeno? Le doy el paso a la Maya primero, necesito pensar un poquito más. Qué difícil pregunta, don Fernando. Quizás tiene que ver también con las labores de cuidado, con lo que decíamos antes, porque en el fondo las labores de cuidado han sido puestas sobre los hombros de las mujeres y el cuidar de la familia, cualquiera sea la circunstancia, ¿no es cierto?, realmente pesa sobre los hombros de las mujeres. Entonces a lo mejor esos hombres
cuando la mujer está privada de libertad, estiman que no tienen la obligación de perseverar en esas labores de cuidado, que significaría visitarla, cuidar a los hijos, y entonces me parece que el realmente dividir de manera más armónica, más, yo diría, equitativa, las labores de cuidado, podría redundar no solo en que sería más justo para el rol de las mujeres, pero a lo mejor también significaría que los hombres asuman la responsabilidad por aquello que me parece que casi es de justicia solicitar. Y entonces sentirían que si no van a visitar a las personas privadas de libertad estarían incumpliendo una labor de cuidado. Si cuando digo labor de cuidado es en términos generales. Hay una profesora en Canadá, se llama Jennifer Nedelsky, y ella tenía una propuesta súper interesante. De hecho, ahora va a salir un libro de ella por Oxford, que es una gran editorial, digamos, un texto muy importante. Y lo que ella propone es bajar las horas de trabajo remunerado, como decir, ya no podemos trabajar 44 horas, debiéramos trabajar, ella propone, entiendo que 32, pero tiene ahí todo un cálculo. Pero ella dice, después de esas 32 horas que todo el mundo trabaja remuneradamente, debieran haber al menos 12 horas de labores de cuidado. Y dice, las labores de cuidado las madres con hijos pequeños las asignarán a sus hijos, pero puede ser que haya personas que no tengan hijos y entonces tendrán que buscar dónde poner esas horas de labores de cuidado. Estarán a cargo de sus padres adultos mayores, tendrán que ir a apoyar, no sé, a una institución de beneficencia. O sea, en el fondo, las personas pueden adscribir sus 12 horas de cuidado, pero de alguna manera es equiparar la función, como para que la gente realmente perciba y también valore la gran cantidad de horas que las mujeres realizan labores de cuidado, muchas veces de manera poco reconocida, o sea, claramente no reconocida desde el punto de vista económico, pero a veces tampoco valoradas en su propio círculo familiar. No sé, a la Paulina debe haber pasado, pero yo llego a mi casa, ahora ya no porque estamos en pandemia, pero digamos en tiempos normales, y me dicen, te estábamos esperando para cenar. Y usted dirá, don Fernando, wow, qué familia maravillosa, la Me voy a puesta, sentar. me voy a sentar. No, te estamos esperando para cenar, te estamos esperando para que tú pongas la mesa, para que tú calientes la comida y la sirvas. Esa es la espera. Entonces, yo creo que claramente tenemos que cambiar algunas cosas. Ahora, bueno, Paulina, ¿ya pensaste más o menos la respuesta? Es que me faltan datos para poder pronunciarme al respecto, pero puede ser la labor como lo hizo Maya, pero creo que me faltan más datos de, no sé, edad, en esa ecuación científica, me falta un poquito más de información para poder referirme al tema. Es muy notorio. Ahora, ¿ustedes qué les sugiere el concepto de maternidad, el concepto de paternidad? ¿Qué les sugiere a ustedes? ¿Les sugiere lo que se ha entendido clásicamente, un poco lo que decía Maya, la mamá en la casa y el padre proveedor? ¿O ustedes creen que tiene otra raigambre más profunda que tiene que ver con el ser hombre y el ser mujer? La Estamos entrando en maternidad. un plano filosófico. Ah, plano, sí, bueno, el ser mamá para mí fue lo personal, fue bien, yo nunca lo planifiqué, porque por lo mismo estaba tan metida en esto de la carrera de astronomía, de astrofísica, de los viajes, como que creo que fue una bendición que llegó a mi vida, fue un descuido. Y bueno, fue mi marido científico también, entonces él entiende muy bien en mi mundo y su mundo, y cuando llega el primer hijo, la Leticia, que ahora tiene 4 años, fue como una sorpresa y fue alegría y fue como, ya, fui mamá. Y ha sido lo más maravilloso que me ha pasado en la vida, el poder salir un poco de lo que es el mundo académico, trabajo y bueno, el matrimonio, pero el matrimonio igual dos científicos se entienden, es un mundo. Y, y por un lado, fue como después pensar, cuando te dicen, la mataste con el haber sido mamá, pero creo que ha sido una de las cosas más maravillosas en la vida, el poder descubrir, el poder ver, creo que realmente es un milagro que hay que agradecer
y es una parte de la experiencia de la vida, y que no sesgarse a que eso no es normal. O sea, de hecho lo más normal es ser papá y mamá. No, no, eso, pero para uno cuando están en la parte de la ciencia, o al menos en mi ambiente laboral, era algo muy raro. Mira. Entonces creo que ha sido una bendición, me ha abierto mucho más el El panorama de mundo, la sí. vida, y creo que eso es algo que también se tiene que hablar, y por eso se está trabajando también dentro de la agenda de género, porque en el mundo de la ciencia es casi un tabú esto de la maternidad. O sea, si usted pregunta a alguna científica del área STEM, le va a decir exactamente lo mismo, que es muy competitivo, y uno trata de equipararse con lo de los hombres. Entonces la maternidad es un tema, pero después tuve mi otro hijo, el Ignacio, que tiene 2 años, y ha sido maravilloso estas bendiciones que tengo, y que realmente yo creo que te da una integridad más con respecto a la sociedad, con respecto al rol del ser humano, po, y te pone otras misiones también, aparte del trabajo, la ciencia y todo lo que uno pueda disfrutar en eso, también es que educar a estos niños y aportar al mundo con ellos. Profesora Amaya. Sí, bueno, yo creo que es una gran responsabilidad ser progenitor de otro ser humano, y pienso que lo que pasa es que me parece que no hemos trabajado suficientemente la idea de que las personas construyen su vida, y en la medida que tener hijos sea parte de esa construcción, supone muchas responsabilidades. Me da la impresión que a veces como que lo naturalizamos en el sentido de que es la única vía posible, pero no siempre lo acompañamos de la labor, del desafío que es ser padre o madre. De lo que implica, y tampoco hemos construido un mundo tan amable para hacerlo. O sea, un poco lo que dice Paulina, tanta competencia, que en el trabajo, yo recuerdo cuando mis hijos eran chiquititos, a veces las reuniones eran a las 7 de la tarde, y cualquiera que ha estado en una casa con niños pequeñitos sabe que la hora cero son entre las 7 y las 9, donde uno da comida, los manda a acostar, donde queda la escoba. Entonces, que la reunión fuera a las 7 y era física, porque claro, no era como ahora que uno puede hacer por Zoom, ¿no es cierto? Sino que uno tenía que ir al lugar donde era la reunión, era como no entender nada. Pero, ¿sabe? Hay esperanza, porque viviendo esos 5 años en Canadá con estos 3 niños me di cuenta que uno podía construir una sociedad en que toda la actividad profesional terminaba a las 4 de la tarde, que es la hora en que terminan los colegios. Y entonces, como decía mi marido, a uno se le caía el lápiz a las 4 de la tarde, porque a las 4 de la tarde llegan los niños en los buses de los colegios a la casa y uno tiene que estar. Pero era, por ejemplo, cuando uno decía, donde estuviera, así fuera el gerente general, decía, me tengo que ir, todo el mundo entendía que era porque tenía que ir a cumplir esas otras funciones igualmente valorables que decían relación con su familia. Entonces a mí me parece que en eso yo creo que en Chile todavía tenemos que crear las condiciones para normalizar esto de decir, oye, disculpa, tengo una cosa familiar. Parece que uno fuera menos profesional cuando dice, sabes qué, disculpa, de verdad me comprometí con mi hijo a hacer una cosa. No sé, yo fui abuela hace un mes atrás de un bello niño, y entonces estoy expectante también por aprender qué significa ser abuela, como que debe ser distinto. Todo el mundo me dice que es más relajado, ojalá. Ojalá que sea más relajado. Bueno, o sea, mira, lo que yo veo, que hay una exacerbación de la dimensión laboral, hay una exacerbación, y también es cierto que hay muchas familias que si no trabajan mucho no comen. O sea, también ahí hay un problema. Es decir, por ejemplo, muchas mujeres tienen que trabajar porque si no trabajan no comen. Y también lo otro que pasa que el anhelo, digamos, como se dice en Chile, que mi hijo sea más que yo, ¿ah? Es una experiencia que por lo menos así me educaron a mí, digamos, mis padres. Eso implica mucho trabajo y muchas veces con el costo que tiene esto. Entonces, ahí también hay una responsabilidad social, por así decirlo, del Estado, que de alguna manera nos regule, por así decirlo, los deseos, ¿ah? Nos regule los deseos materiales que muchas veces van en contra del encuentro. De hecho, los jóvenes hoy día de lo que más se quejan es de que están solos, ¿ah?
por la exacerbación que significa trabajar. ¿Ustedes han sentido esa presión? Nos queda un minuto, así que yo les pido que respondan esa pregunta y lamentablemente vamos a tener que irnos. Yo creo que esta pandemia ha exacerbado eso, de lo que han sido los tiempos de trabajo y el poder trabajar. O sea, por ejemplo, mi secretaria tiene una bebé y teletrabajo y hemos hecho cosas presenciales, pero ella está desde su casa y está cuidando a su hija porque no hay una sala cuna abierta. Y así yo creo que es el drama que están viviendo muchas mujeres. Entonces tiene que haber un apoyo del Estado y tiene que haber también como un cambio en el switch de las personas que pueden hacer el trabajo, quizás no a la hora que tú durante las 8 horas, pero quizás adecuarse y que respondan, más que nada por metas que por el tiempo de estar en el lugar. Entonces, y ahí ser empático ante la situación y trabajar y tratar de equilibrar. Yo creo que eso es fundamental. O sea, yo me muero si a la hija de mi secretaria le hubiese pasado algo porque tiene que dejar a la hija para poder trabajar conmigo. O sea, entonces eso es súper importante, el cambio del switch de cómo poder trabajar y poder equilibrar. Profesora Amaya, con esto lamentablemente vamos a tener que terminar. Sí, no, pero ¿alcanzo a decir algo? Sí, obvio. Ya. Yo pienso y estoy convencida que podemos hacer una sociedad más amable para todos y para todas. Pienso que tenemos que trabajar en ponernos en el lugar del otro y en aprender que la igualdad no es una igualdad total. La igualdad significa una igualdad material, cada uno en el lugar que ocupa. Quienes tienen hijos pequeños deben recibir apoyo del resto de la sociedad también. Yo creo que no pensamos en colectivo. Debemos aprender a conocernos, a pensar en colectivo, en pensar en vecinos, en ciudades. El empleador debe pensar las condiciones de su trabajador, por supuesto, y creo que podemos hacerlo mejor de lo que lo hemos hecho. Podemos crear mayores oportunidades y creo que hay muchas personas que lo desean y que están trabajando para ello, así que seamos optimistas, que si ya lo estamos visibilizando y lo estamos poniendo como tema sobre la mesa, van a venir también las políticas públicas que acompañen este cambio necesario. Bueno, en definitiva, la fraternidad que tanto necesitamos. Yo quiero agradecerle a la Seremi, Paulina Assmann, a la profesora Amaya Alves, por este excelente programa y Dios quiera que quienes nos están mirando saquen un buen provecho y ahora no trata solamente de hablar, sino que hay que actuar para tener una sociedad más justa, más equilibrada y, como decía muy bien usted, más amable. Escríbanos a @pediálogo. Este es su programa. Muchas gracias. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.